Muy buenas tardes. Cuando son las 6, damos comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompaña Sara Romero. Lo primero que vamos a hacer es dar paso y presentar a Sara. Hola Sara, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por invitarme. Pues muy contenta de tenerte por aquí, porque como tú sabes nos conocemos ya unos 15 años o así, y Sí. tenía muchas ganas de tenerte por aquí para que presentaras tu proyecto de vida y tu trayectoria, porque para mí es una cosa fascinante lo que haces. Y fuera de cámara ya hemos estado hablando, que es como algo que yo he probado en mí, puedo dar esa garantía de que funciona. Y después de 14 años y toda la evolución que he llevado, agradecida por haberte encontrado en mi camino, Sara. Pues muchas gracias, Natalia. La verdad es que sí, que sois como de las primeras personas, ¿verdad?, con las que yo tuve contacto y que además, pues bueno, pues tanto tú como tu familia, muy abiertos y muy cercanos a esto, ¿no? Somos, ¿verdad? Si quieres, Sara, empezamos un poquito por tus principios, cómo llegó esto a ti o cómo empezaste. Si quieres, además esto es algo que compartimos un poco, ¿verdad? Porque tú también estabas en esta parte. Yo soy economista, por lo tanto, inicialmente no venía de un mundo así que tal, pero sí que soy una gran buscadora y creo que la vida se empeña en cosas y se empeña y ríndete porque va a ganar. Y bueno, pues a raíz de una serie de circunstancias personales, con unas migrañas, y yo empecé a unir muchos puntos, ¿no? Muchos puntos de muchas búsquedas, de muchos aprendizajes o no tan aprendizajes anteriores y entonces pues empecé a ver que realmente existía esta posibilidad de reprogramar la mente y que esto, para mi sorpresa, pues estaba teniendo unos efectos positivos que a veces nos sorprendían a todos, ¿no? A mí misma también, el decir, pero si yo estaba cambiando un programa, ¿cómo puede haberse cambiado esto? ¿Cómo puede haberse quitado este dolor, ¿no? Y bueno, pues la verdad que al principio lo que busqué es tener mucha evidencia, porque al final creo que el escepticismo, yo me considero una mujer muy escéptica y entonces decía, vamos a ver, tengo que probarlo todo, tengo que averiguar por qué, cómo, y bueno, fueron los tiempos muy interesantes, ¿no? Porque es cuando lo estás desarrollando y aquí, pues bueno, pues alguna conversación interesante también compartimos, ¿verdad? De cómo puede ser que esto haya ocurrido, cómo puede ser que este programa mental tenga luego un efecto tan positivo en esto que parece ser aparentemente tan físico. Y bueno, pues me dediqué unos años a acumular pues casos, que al final eran personas que bueno, que la primera parte era muy chula y la continuidad, cuando teníamos la suerte, como contigo, de tener continuidad, veías que, ostras, que es que era un desarrollo imparable, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me inspiró mucho, el decir, ostras, es que creo que las personas, ¿no? La humanidad está buscando cosas para hacer estos movimientos de avance y tal vez esto sea una herramienta. Y bueno, pues estuve, pues eso, ¿no? Unos años simplemente pasando consulta con todo tipo de cosas, de casos, de síntomas y de personas. Y yo creo que el punto de inflexión para mí fue ser madre. Porque claro, llegó un momento en que para mí era difícil hacer compatible una vida profesional con esto y con la maternidad. Y ahí es cuando ya dije, bueno, esto es un proyecto de vida, igual que los bebés son un proyecto de vida, así que voy a ponerlo todo en esta dirección. Y ahí es cuando ya me decidí, claro, además a formar a personas, a darme cuenta que este movimiento era muy grande y que necesitaba, claro, pues que hacía falta mucha gente que supiera hacer esto. Fíjate que llevamos 22 ediciones ya y bueno, pues en este tiempo, ¿no? En el nacimiento de mi primer hijo, para mí fue el punto de inflexión de esto tiene que expandirse al mundo. Y entre otras cosas, que todo es algo que tuvimos compartido, porque tener niños pequeños y tener la posibilidad de ayudarles con Soma, a mí por lo menos me pareció una suerte tan grande que es de las cosas también que me impulsan mucho, ¿no? El decir, ostras, cuántas personas seguramente con esta herramienta se sentirían mucho más empoderadas, ¿verdad? En su maternidad y en su paternidad. Tenemos que decir que Sara es la creadora del método Soma, que como ya bien han explicado a través de tantas y tantas sesiones tan diferentes y tantas personas, nació este método como un hijo, como bien has dicho. Y has comentado lo de la maternidad, pues tengo que contar el caso, lo vamos a contar ya que estamos, es Claro. mío y voy a hablarlo. Yo conocí a Sara a través de un familiar que desgraciadamente se marchó
Pero es que en mi vida, cada vez que alguien se ha ido, me ha traído a otra persona, en este caso fue Sara, me trajo a Marisa, me trajo a Yui, me trajo a otras personas que me han acompañado en mi camino. O sea, sale una ficha del tablero y entra otra. Y siempre ha sido así. Se va una persona que es algo trágico y te llega una persona que tú dices, wow, ¿cómo se sincroniza el mundo para que vayas contactando casualmente con una persona que estaba en Carlet? Vamos, a través de gente de aquí de Yecla que iba. Y yo les preguntaba, ¿y qué hace Sara? Bueno, tú tienes que probarlo, ¿no? Que tú tienes que probarlo. Y hay gente más escéptica, como tú dices, hay gente menos. Bueno, yo fui después de haber sido madre, después de haber tenido una cesárea, que el parto no progresó porque tuve un shock emocional, entonces se paralizó ahí. Mi hija empezó a desarrollar una dermatitis atópica y yo, aparte de ponerle cosas por fuera, nosotros trabajamos la otra parte. ¿Qué emociones le había programado yo a mi hija? O sea, fue brutal. Yo recuerdo cuando mi hija la llevamos a sesiones contigo, que tenía 2 años, y le decía a la gente, ¿y es que tú qué haces, Sara? Y ella me decía, hace magia, porque me hace cosquillas y no me toca. Claro, cuando nosotros estábamos haciéndolo de abrir para limpiar, yo recuerdo los chorros de energía que me salían por las manos y una niña de 2 años que te lo explique y yo decía, alucinante. Es que Sara me ha ayudado, y un crío tan inocente, y decía, y yo le decía, ¿y dónde te hace? Y dice, en las manos, así, y en la cabeza. Y yo decía, fue flipante. Es verdad, los niños tienen como esta capacidad tan intuitiva de entenderlo. De verdad, yo no sé si es porque son una nueva generación o por qué, pero yo siempre digo que a mí me han enseñado mucho. Porque al final te decían hasta programas que luego yo he probado, ¿no? Oye, la timidez se quita. Y yo lo miraba y decía, ostras, es un programa. Y además uno muy desagradable para el que lo sufre, ¿verdad? O el bullying, fíjate. Esto a mí me lo han dicho niños. ¿Se puede quitar el bullying? Pues se puede quitar. Y ya no te hacen bullying. Fíjate, cosas tan importantes. Pero efectivamente, los niños es maravilloso y luego hago un matiz en esto porque creo que todo el mundo que nos oiga, es verdad que nos gustaría, que es verdad que todo para nuestros hijos fuera perfecto, pero a veces no sale como nos gustaría. Ellos también tienen su aprendizaje. Pero ahora sí que no nos sintamos tampoco culpables, porque esto seguro que es el motor de la siguiente cosa. Entonces, pues sí, a veces nos encantaría que fuera perfecto, a veces no sale, pero se puede desprogramar, nos podemos deshacer de esas emociones que el niño pues, se llevó puestas, ¿no? Y de la preocupación de la madre, del shock de la madre, de la bioquímica también, ¿no? Tan alterada del momento. Claro que sí, pues esto se puede quitar, ¿no? Y además, a lo largo de los años me he dado mucha cuenta que el momento del parto es un momento de mucha programación, es tan intenso y es tan trascendental que claro que tiene que haber mucha programación, pero que no nos sintamos culpables porque es programación que se puede eliminar si no fue óptimo. De hecho, yo recuerdo que luego tuve otro hijo después del parto que tuve con ella, que fue un parto con unos dolores, los riñones, pero no recuerdo, después de haber reprogramado contigo todo lo que sucedió ahí, lo recuerdo, pero no recuerdo ese dolor ni ese sufrimiento. Recuerdo que tuve dolor, pero no la intensidad del dolor, que de otras cosas sí que me acuerdo de la intensidad del dolor, ¿no? Entonces lo cambié la experiencia vivida. Tal fue la experiencia que luego con el parto de mi hijo hicimos una programación y fueron 15 minutos. Y con las contracciones, los que estaban monitoreando me decían, pero ¿tienes contracciones? Porque salían en el monitor. En 15 minutos fue y rápido y ¿sabes lo que pasa? Que si no somos capaces de quitar tu trauma del momento del parto, claro, esto puede afectar incluso la fertilidad. Es decir, a la llegada de un segundo bebé. Entonces, y luego, por supuesto, a tu experiencia. O sea, tu experiencia tiene que volver a ser de cero. El segundo no tiene por qué, ¿verdad?, pagar el que no salía bien. Sí. El primero ya lo hemos quitado, que el segundo además no se lo lleve. Entonces, fíjate que ahora, con el trauma, pues ahora mismo es absoluta actualidad, ¿no? El tema de la Dana y todo lo que hemos vivido aquí en Valencia. Entonces, yo siempre digo, sabes que ya no tienes trauma cuando puedes recordarlo perfectamente, pero ya no lo recuerdas con la emoción. ¿Qué es lo que te pasó a ti, básicamente? Sí, que no recuerdas me pongo mala solo de pensarlo, ¿verdad? Eso, y entonces eso te permite que tu segundo parto sea desde cero, o sea, completamente diferente y fácil para ti, para el bebé. Claro, qué chulo. Yo tengo muy buena experiencia, de hecho luego he recomendado a amigas que estaban embarazadas y tenían miedo, digo, si el parto es que si estás relajada, yo estaba súper relajada. Y se lo he recomendado y se lo han hecho también lo que es la programación y igualmente, súper rápido, sin dolor, sin sufrimiento y lo más bonito, en absoluta presencia del momento. Sí. Eso también es muy bonito. Sí, ese tema es interesante porque además cuando luego yo lo explico en las formaciones, digo, mira, en el parto tienes 2 protagonistas, a la mamá
y al bebé que está llegando. Y cada uno con sus miedos, con sus resistencias, con su control, con su inseguridad, porque a ver, cuando eres primeriza también, ¿no? Para el bebé obviamente sí o sí es la primera que hace esta entrada en esta realidad, en esta vida que toca ahora, ¿no? Entonces, estás trabajando ambos. Con el permiso de la madre estás ocupándote de ambos. Y yo lo único que les pido a las madres es tú estarte en ti y en tu bebé. Y ya está. Y le hablas por dentro. Y lo demás tiene que ir liberándose, ¿no? Al final son todas estas programaciones limitantes que hacen que vivamos de una manera muy alterada algo que es biológico, natural, saludable y hermoso, ¿verdad? Has comentado el tema de la Dana y antes fuera de cámara me has dicho que estáis colaborando, un grupo de voluntarios, tanto alumnos como personas que están en las formaciones, supongo que para acompañar en ese proceso tan impactante que han vivido muchas personas. Sí, te comento, nosotros, bueno, esto es un largo sueño mío también, desde que empecé a compartir esto de, venga, más gente que haga Soma, mi ilusión, ¿no? Y nosotros le llamamos así el movimiento del cambio, es que haya mucha gente. O sea, yo siempre decía, gente que me ayude a ayudar, ¿no? Y entonces esto empezó ya hace 2 años, empezamos con un voluntariado en Chile, con la Fundación Floresta, que hace terapia de bosque. Es decir, convalecientes oncológicos salen al bosque con pacientes de enfermedad mental severa y entonces empezaron a incorporar también Soma, el método Soma, para estos mismos pacientes con nuestros voluntarios. Entonces, para nuestros voluntarios es una oportunidad de seguir practicando de una manera en la que también no es muy consentidos, ayudan y para ellos obviamente pues reciben este apoyo extra. Continuamos este año pasado, incorporamos con una fundación en San Francisco con mujeres supervivientes de cáncer, pero también supervivientes de pobreza, de migración y de situaciones muy traumáticas. Y yo creo que esto fue como el caldo de cultivo porque íbamos a por un tercer voluntariado en niños, porque yo siempre digo que para mí los niños es otra de las cosas que me mueven, ¿no? Mucho el cáncer, la mujer y los niños. Y llegó la Dana. Y llegó la Dana y decidimos pues abrir el espacio para esto. No, lo otro lo tengo ahí porque ya sigo pensando que los niños también son muy importantes y porque afortunadamente tenemos un movimiento de voluntarios interesante, pero la Dana nos está enseñando tanto sobre el trauma, tanto, que yo creo que dentro de tanto sufrimiento pues estamos pudiendo ayudar, contribuir y a la vez recibir un aprendizaje, ¿no? Porque claro, al final es una base de la supervivencia. La gente ha perdido muchas cosas, ha visto su vida peligrar por horas y bueno, y entras en todos los automatismos estos que tú también a veces conoces, ¿no? Cuando empieza la mente a entrar a circular en obsesión por el control y todas estas cosas y bueno, y más ahí. Y esto en el corto plazo. En el largo plazo, obviamente, estoy segura de que físicamente también va a dar la cara el trauma, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Que haya gente que esté dispuesta ahí a hacer ese trabajo voluntario, que ellos también se llevan esa parte que cuando tú ayudas a alguien te llevas una parte muy bonita, el ver esa evolución, cómo cambia la gente o cómo puede impactar un mínimo gesto en la vida de los demás. Sí, además es una cosa muy chula del método Soma, porque claro, como tú dices, tantos casos diferentes, o sea, el método, la metodología es como cómo acceder el 100% de las veces al subconsciente, cómo buscar el 100% causas originales, pero luego cada persona es única. Y hay veces cuando estoy en las formaciones digo, y cada persona es única quiere decir que te va a retar las situaciones y a veces es tratando a otra persona cuando de pronto te viene a la cabeza el, ostras, esto mismo, esto lo tengo yo, luego te lo apunto y luego, ¿verdad? Entonces, este dar para recibir me lo encuentro mucho desde el principio, o sea, aprendes tanto porque es como, pues eso, ¿no? Abrirte tanto a las posibilidades, a las personas, a que todos somos diferentes, pero a la vez compartimos muchas cosas en común, ¿no? Y entramos en resonancias como los instrumentos. Y al final siempre atraemos a aquellas personas, que estamos preparados para acompañar en ese camino o que vienen a tocarte esa tecla, como tú dices, que te resuena para que prestes atención ahí. Sí, mira, yo cuando estaba pues en toda esta investigación de tanto tiempo me hacía gracia porque decía, yo qué sé, me interesa de pronto la fibromialgia y me aparecen 50 una detrás de otra. También es verdad que hay un boca a oreja, ¿no? Y que le ha ido bien lo cuenta, pero yo decía, ¿ves? Con esto ya he podido profundizar mucho en esto. De pronto o sea, lo que dices, atraes lo que estás necesitando también tú aprender, profundizar, etcétera, ¿no? Que a la vez esto implica
no olvides nunca trabajarte a ti de vuelta, porque tu crecimiento es fundamental para que hagas crecer la herramienta contigo, ¿no? Para que hagas crecer la práctica contigo. Sí, porque aquí todos tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro camino, y aunque hayamos hecho un trabajo, siempre hay que seguir trabajando, siempre puede volver a caer en cosas que a lo mejor dices, y otra vez estoy así, bueno, pero ahora lo vivo de otra manera y seguir avanzando en ese camino. Sí, o sea, a mí hay gente que me dice, pero ¿hasta cuánto te haces soma? Digo, yo mientras esté viva me voy a hacer. O sea, es porque es verdad que hay épocas muy valle en la que dices, bueno, esto está todo perfecto, pero cada nuevo reto, ¿no? Cada nuevo reto, tú me comentabas hace un momento, fíjate que ahora que estás tan expuesta en redes, yo me tuve que quitar un miedo escénico porque tenía un rechazo. Aparte de no me gustan nada las redes, tuve que desprogramarme mis limitaciones al respecto de esto. ¿Por qué? Porque el fin me interesa. O sea, el fin de poder tocar a gente me interesa, ¿no? Me parece muy bonito. Y esto pues es como, bueno, y porque yo tenga esta creencia limitante sobre mí misma, me tengo que quedar pequeña, pues me lo quito, ¿no? Prefiero hacerme crecer. Esto nos pasará mucho, el decir, ostras, lo que quiero me obliga a crecer, pues genial, bienvenido. O mi propósito de vida me obliga a crecer, bienvenido, ¿no? Al final te entregas a ello, lo aceptas y este es el motor de crecimiento. Sí, además se te da bien transmitir y comunicar porque es algo que tú has vivido, experimentado, y encima es como que es una pasión que tienes por lo que haces. Entonces, yo luego he visto los vídeos que, como te comentaba antes, desde que nos conocimos ahora, que tú decías, yo no quiero que me graben yo, y ahora digo, mira, pero es súper bonito porque es que llega a la gente, y los temas que tratan los vídeos, los cortos, los largos, es que llega a la gente, y eso es lo importante, que alguien que tiene un problema sepa que puede probar ciertas herramientas. A las personas que sean más escépticas, que investiguen, que prueben, y una vez que tú has probado puedes valorar si sí, si no, y a lo mejor hasta te sorprende. Y no solo que investiguen cosas, sino que sepan que las soluciones están también en ellos. O sea, si el problema está en ti, la solución también está en ti. ¿Tú te acuerdas? Además, en los comienzos, que tú esto y yo lo hablábamos mucho, es que esto es un don que tienes, Sara. Y a mí me daba una rabia y decía, no es verdad, es algo que tenemos todos. Sí, yo con el tiempo he cambiado ese pensamiento, ¿verdad? Porque yo veía que era como un don, y yo cuando empecé a hacer otras cosas, dije, guau, pues es que lo tenemos todo, la capacidad. Y realmente es utilizar mucho más tu hemisferio derecho del cerebro equilibrado con el otro. Es decir, yo creo que aquí la cuestión es utilizar nuestra capacidad unida y no en lucha. Que venimos además de, oh, no, es que esto es demasiado racional, no, es que esto es demasiado... Por favor, junto, ambos hemisferios, no te han puesto dos porque sí, ¿verdad? Están para trabajar en sincronía. Entonces, esto es lo que nos permite esta capacidad. Y creo que de momento todos en el planeta Tierra tenemos dos hemisferios cerebrales, con lo cual todos deberíamos de poder aprender y entrenar estas cosas. Entonces, en esto, de verdad que yo ahí estuve además muy empeñada en, no me creo, tiene que ser posible para todos. No sería justo si no, ¿verdad? Entonces, pues creo que, claro que todos tenemos dos hemisferios, todo el mundo podemos aprender a reprogramarnos. Además, es tu propia mente, es tu propia vida, es tu propia realidad. ¿Quién mejor que tú? Además, en las formaciones lo habrás visto, con tantas ediciones y con tantos alumnos, has visto que todas las personas que lo han hecho han conseguido experimentarlo y llevarlo a la práctica. ¿No? Que hormiguen, que ocurran cosas, que se cambien programas. Y es muy interesante en las formaciones porque ahí te das mucha cuenta de la gente que viene de ser muy racional y que le cuesta soltar mucho eso, ¿no? Y entonces digo, explícamelo. Pero sí, pero de protocolo. Y yo, no es un método, no es un protocolo, es un método. Es como aprender a volar. No te puedo decir A, B o C. Cuando llegues y veas cómo está el aire, sabrás cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, la gente que es como muy hemisferio izquierdo, muy racional, muy no sé qué, tiene que ser capaz poco a poco de entender que toda esta otra parte tiene que ir navegándola. Y al revés, la gente esta que es muy intuitiva, a veces le falta a él la suficiente precisión para ir a las cosas, para terminarlas hasta el final, para llegar al 100% de las causas, ¿verdad? Entonces, para mí son ambos. Entonces, a unos los tengo que traer muy de aquí y a otros los tengo que traer más de aquí. Correcto. Igual que, fíjate, pues lo mismo que veo mucho en las formaciones, ¿no? La gente que es muy esforzada, no sé qué, no sé cuántas, claro, lo hace muy bien, pero trabajan más. Luego se tienen que quitar el programa de lucha. ¿Sí? Y luego está la gente de, no, es que todo esto tiene que salir rápido. No, pero también tiene una metodología, es como limpiar tu casa. La puedes optimizar, pero limpiarla la tienes que limpiar, ¿verdad? Sí, entonces sí. Ahí es donde ves que venimos de perspectivas muy diferentes y tenemos que ir luego a estos equilibrios, ¿no? Más en el centro. Tendemos a irnos mucho a los extremos siempre. Entonces, yo creo que Soma se mueve muy bien en
en el equilibrio dinámico del centro. Estos que has comentado de que tiene que ser rápido, yo recuerdo una sesión que hice contigo que normalmente duraban lo que duraban, pero es que ese día te saliste de la sala y me dejaste sola y yo me pegué un montón de tiempo que todos los que estaban allí, tanto yo y Noemí, mi hermana, la gente que había allí decía, ay, qué picor, no sé si tú te acuerdas de esa sesión porque estuve 3 horas como limpiando con los hormigueos, fue brutal, ¿no? Entonces, al final, cada uno lleva su tiempo y no tenemos que pretender correr, por lo que tú decías de la gente que dice, ya, hay veces que requiere de su tiempo. Y a ver, y cada persona es diferente. Entonces, claro, la cuestión es, y uno se nota mucho y otro se nota poco. No quiere decir que no esté bien. Yo esto a los alumnos lo recuerdo, o sea, tú eres la misma persona. Y en cambio, ¿no? Entonces, la cuestión es acompañar, ¿sabes? Acompañar al ser único que tienes delante. Y si esa persona necesita 3 horas, pues necesita 3 horas. ¿Sí? Entonces, porque los necesita. Entonces, déjasela, dáselos y permítele eso. Y ya está. Ya se irá a su casa cuando haya terminado. Entonces, es verdad que a veces me ha pasado pues 3 horas tenemos que estar ahí parados y colapsados, ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca en estos momentos, ¿no? Y al revés, hay cosas súper rapidísimas que dices, ostras, ya, mismo, sí. Entonces, pero es verdad que insisto, cada persona es única y merece ser tratada como el ser único que es. Entonces, pues bueno, hay personas que son como un poco más... como si fuera una cebolla, ¿no? Que vas quitando y de pronto, ¡pum!, quitas la cosa gorda, que normalmente suele ser el trauma, el shock, y eso sale más rápido. Y hay personas que enseguida llegas al sitio y es como pim, pam, minuto 1, ¿verdad? Esto es sobre todo muy sorprendente de ver en las formaciones. A mí me dijo un alumno, mira, yo me llego al primer día de la formación y un señor que no conocía de nada, que encima tenía 70 años, mira con el punto exacto donde todo lo malo me pasó. ¿Eso cómo puede ocurrir? Digo, bueno, pues porque esto es un método. Un método es el que te permite acceder, ¿verdad? Y llegar a la información y con todo respeto, con toda la ética, que ya sabes que yo, además yo, Natalia, con eso soy muy insistente e incluso el que nunca vamos a tratar a nadie ni vamos a cambiar ninguna programación sin el permiso y el conocimiento expreso de la persona. Esto para mí es fundamental. O sea, no sería Soma si fuera cualquier de yo te quito lo que a mí me apetezca. No, perdona. No. Me preguntaban recientemente, pero esto es un poco como el Neuralink, ¿cómo se llama? ¿No? Que es como que va a ser como un cacharrito en el cerebro para que te reprograma y para eliminar enfermedades degenerativas. Digo, bueno, sí, la diferencia es que aquí decides tú lo que te quitas y no Elon Musk, básicamente, ¿no? O sea, aquí es a tu voluntad, a la voluntad de la persona que se está tratando. Obviamente, si encima la herramienta es tuya, pues por supuestísimo es a tu voluntad siempre 100%, ¿no? Tenemos que decir que también se hacen trabajos de Soma a distancia, Sara, para la gente que nos esté escuchando, que sepa que si no puede desplazarse donde haya alguna persona que lo trabaje, que se puede contactar y hacer a distancia. Y es igualmente efectivo, porque yo me he hecho sesiones a distancia porque no he podido bajar a Valencia y para mí ha sido igualmente efectivo y he sentido lo mismo que estando en Valencia. Bueno, de hecho, o sea, en la práctica es siempre distancia porque nunca tocas a la persona. No hay un contacto físico con la otra persona. Entonces, da lo mismo que la distancia sea de 50 centímetros o de, no sé, a la otra punta de la Tierra, ¿no? Entonces, y lo mismo en la formación. Y yo tengo un alumno en la última formación que es de Australia. Sé que para las prácticas con los compañeros las está haciendo desde las antípodas. Pues bueno, pues perfecto, así funciona exactamente igual. Exactamente igual. Qué bonito. Bueno, para las personas que no estén viendo y los que posteriormente vean el vídeo, estamos hablando de Soma, de reprogramar. Yo les invito a que piensen que estamos hablando de que nuestra mente y nuestro ser es como un ordenador, igual que tú de vez en cuando cambias de Windows o el sistema operativo o tienes por ahí algún troyano, algún virus. Eso es lo que estamos hablando que trabaja Sara y sus alumnos con este método, quitar esos virus o esos programas que te están impidiendo que el ordenador vaya óptimo y al 100%. Sí, incluso a veces, mira, como somos tan adaptativos, ten en cuenta que nuestro cerebro tiene una parte muy importante que genera automatismos para facilitarnos la vida, ¿verdad? El lavarte los dientes y no sabes, o sea, sabes que te los has lavado porque es la mañana, lo has hecho seguro, pero ni le prestas atención. Vas a trabajar conduciendo y no sabes por qué has llegado, ¿verdad? Pero esos son automatismos. Problema que algunos de esos automatismos que se han generado más arriba y se han heredado, ¿verdad? O se han generado en algún momento y se han heredado, porque claro, al final
tenemos que simplificar toda la cantidad de estímulos que vivimos. Entonces, pues es lo que nos pasa, ¿no? La abuela programó que, yo qué sé, no sé, que el dinero era malo y la nieta estaba teniendo problemas económicos, ¿correcto? Entonces, esto es también lo que tenemos que tener claro, que a veces genera muchos estos problemas, ¿no? O se programó en el parto que la vida iba a ser dura y porque tiene una criatura que tiene una vida dura, solamente porque el parto lo fue, lo desprogramamos, ¿verdad? Entonces, estas cosas que han sido un mecanismo de supervivencia muy importante para los humanos, que es las cosas importantes con emoción aguda me las grabo para sobrevivir, en los tiempos que vivimos a veces tenemos tanto de eso que llevamos una mochila que no te deja ser, ¿verdad? No te deja crecer. Entonces, claro, pues el ejemplo de tu hija, ¿no? O sea, ¿por qué si el parto ha sido traumático, esta niña va a experimentar la vida como difícil, dura y todo con esfuerzo? Innecesario, ¿verdad? Lo quitamos y a fluir, que es como tiene que estar un crío pequeño y a ser posible todos nosotros. Entonces, esto es lo que yo creo que también es importante que tengamos en cuenta, que tenemos muchas cosas que, pues bueno, como mi supuesto miedo escénico, ¿no? Que no te dejan hacer lo que necesitas hacer. Y además no te dejan disfrutarlo, que aún es peor. Pero vamos a ver, ya que, ¿no? Cuando estás en tu propósito, ¿por qué no vas a poder disfrutar? Pues porque tenías este miedo, pues lo quitamos. ¿Correcto? Y con cuántas cosas, ¿no? Nuestra programación a veces nos hace vidas pequeñitas. Y, ostras, qué pena, ¿verdad? Qué pena que... Y además no es culpa de nadie, ¿eh? O sea, ni es culpa de los ancestros, ni de la... No, pues ya está. Se programó así, pero se puede desprogramar. Entonces, esa parte es la que yo creo que es como muy empoderadora de pronto, ¿no? Que tu pasado no determina tu futuro. ¿Cómo se hace eso? Pues cambiando la programación, porque si no, tenemos repeticiones. Una y otra vez lo mismo. Sí. Has dicho lo de tu miedo escénico y yo me he acordado de algo que trabajé también contigo, que yo tenía pánico a conducir porque cuando me estaba sacando el carnet no había salido nunca de Yecla y la primera vez que salí tuve un percance y tuve un ataque de ansiedad. O sea, era hace 20 kilómetros hasta Villena, iba temblando. Claro. Pues cuando hice el trabajo contigo, me iba yo sola, venido a Cartagena, a Barcelona, con el coche. Y mi madre me decía, ni tan poco como antes, ni tanto como ahora. Entonces, esa sensación de libertad de irme, que sí que tengo el respeto al coche, pero yo voy donde quiero, cuando quiero y como quiero, sin miedo a que iba así, de aquí a Villena, como diciendo, Dios mío, y ahora me voy yo sola. Y con cualquier coche, no solo con el mío. Claro, y no me digas, Natalia, que esa sensación no te devuelve la libertad. Y como una sensación de poder sobre tu vida, no de poder sobre los demás, cada uno sobre su propia vida, pero decir, ostras, ya no tengo que estar pidiendo favores, esperando a ver si me... No, soy yo la dueña, ¿verdad? Y me puedo llevar a donde quiera. Pues esto imagínate en personas que tienen miedo a estar solos o miedo al cambio. ¿Cuánta gente hace vidas lineales porque le tienen miedo al cambio? Los cambios, hasta los buenos les tienes miedo a veces, ¿verdad? Eso estaba a veces programado. Entonces, estas cosas son importantes. El tener en cuenta que todo eso que te está limitando, yo siempre digo, si no te gusta, no es tuyo. Porque el ser que eres te encanta. Fíjate qué definición de esto es programa, esto soy yo. Entonces, a ti no te gustaba pasarme conduciendo, no era tuyo. No, porque yo me quería ir, o sea, quería ir y hacer cosas y a raíz de trabajar eso, pues luego me he ido a hacer charlas, talleres, he hecho un montón de cosas, porque es como tú dices, me he ido yo donde yo he querido. Has podido expandir, que creo que es a lo que venimos, ¿no? A expandir, a expresarnos. Y lo que te digo, o sea, es que al final, a mí lo que me daba mucha rabia siempre es este conformismo. Bueno, pues es que yo soy así, es que mi familia todos somos así. Que siempre decía, ¿pero quién lo dice? Esta repetición, esto está programado. Si en la familia son todos, una repetición familiar. ¿Verdad? Si siempre ha sido así, es una repetición tuya de tu vida. Pero todo eso, claro que se puede quitar. Sí, yo aún teniendo este miedo así como a coger el coche, me iba, pero ya te digo, iba rígida, o sea, era una sensación y luego fue lo que tú dices, una sensación de paz, de tranquilidad, decir, sí, y si yo puedo, de hecho yo iba mentalmente en el coche, después de hacer las sesiones que hicimos, iba, venga, que yo puedo. Hay veces que veo un camión y tardo a lo mejor un poco más en adelantar, pero bueno, venga, va. Igual que ahora yo cojo, subo al TEA y llego, hay veces que sí, digo, vamos a ver, es con esa tranquilidad de ir donde quiera. Sí, es el tema. La verdad que lo de las fobias es curiosa. A mí es una cosa que también me está llevando un poco la mente porque decía, jolín, la fobia que se supone que es tan complicada y lo bien que está una persona cuando se la quita. O sea, ¿verdad? Es como, como haber soltado una mochila de piedras que te mantenía empequeñecido, ¿no? Y entonces, pues claro, es que es verdad que, bueno, pues que estamos para estar bien, no solamente
ya que lo hacemos disfrutando, ¿no? Y entonces todas estas limitaciones que te hacen ir en pequeñito, pues qué pena, ¿no? Qué pena. Y yo te digo, y los niños, por ejemplo, yo que ahora, no sé, mis niños lo tienen muy normalizado. Quiero decir que es que vamos de cada cole y me dicen, mamá, trátame, porque hoy tengo no sé qué, es como lo normal. O sea, de hecho me hace gracia porque ellos han normalizado todo, mamá, esta persona tienes que tratar, pobrecito, ¿no te da pena? Como sí, cariño, pero yo no trato a las personas sin su permiso, esto tiene que ser así. Pero qué curioso, ¿no? Que han normalizado la cantidad de cosas que se pueden eliminar y luego, ya está, es así. ¿No? Lo llevan con normalidad y por lo tanto los límites que se encuentran en la vida son mucho menos de los que tú y yo tuvimos en la infancia. Pero es que los niños ya vienen con otro, que tú lo has dicho antes, vienen con otra energía, con ahí las pilas bien puestas y por lo menos para mí son mis mayores maestros. Sí, para mí es una maravilla y lo que te digo, o sea, he aprendido muchísimo y al final te vienen a veces con el nombre del programa, que digo yo, ¿no? O sea, oye, quítame el programa de esto. Y digo, ostras, pues es verdad, se llama así. Vienen muy adelantados, la verdad que sí. Vienen a enseñarnos, la verdad, y dando gracias a que nos enseñen para poder seguir aprendiendo y compartiendo con las personas a las que vemos. Claro que sí. Qué bien. Pues Sara, yo tenía muchas ganas de tenerte por aquí, más que nada porque me encanta y tú sabes lo que haces, me encanta, lo veo una herramienta súper poderosa, que es sencilla, que a veces cuesta más y a veces cuesta menos, pero que lo veo tan poderoso y he visto los resultados, ya no solo en mí, ¿no? Porque lo he visto en más personas y agradecida de tenerte aquí, de poder compartir esta herramienta con las personas que estén viendo el vídeo y con las que posteriormente lo vean, para que vean que por probar, porque yo sé que hoy en día hay mucha gente que está desesperada, que tiene ciertos problemas, lo que tú dices, se conforman, viven desde víctimas, desde el dolor, desde el sufrimiento, y si probamos una cosa diferente, y si funciona, esto es lo que yo le digo a mucha gente, y si funciona, ¿qué perdemos por probarlo? Yo sobre todo, fíjate que con el tiempo, ¿no? Y pienso, bueno, eso más una herramienta, pero lo verdaderamente importante, lo que ocurre realmente que es transformador, es que cuando tú pensabas que algo no podías, que algo era imposible y de pronto lo es tu cabeza la que revoluciona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que todos tenemos que experimentar de vez en cuando en la vida, pues como tú con el coche. De esto ha pasado de ser un malestar a ser un bienestar. Ostras, ¿y qué más cosas puedo conseguir que pensaba que no, que iban a ser dificilísimas y luego me encantan? Entonces, esto es lo que te va haciendo más grande y yo creo que es a eso a lo que realmente hemos venido. Entonces, a lo que sobre todo invito a la gente es a, pues aunque estén cansados, pero busca en lo que sea, pero busca el, ostras, y sí que se puede, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza realmente un camino nuevo, una historia nueva. Claro, pero como tú dices, también luego la gente se cierra, es que esto siempre ha sido así, es que esto siempre va a ser así, es que no va a cambiar. También el vocabulario que utilizamos, esto lo he comentado muchas veces, es muy importante lo que decimos, cómo lo decimos, desde dónde lo decimos. Por muy negativo y muy negro que tengamos la vida, siempre existe la posibilidad, por muy pequeñita que sea, de que cambie. Sí. Sobre todo, mira, yo últimamente lo intento aterrizar todo a formato ordenador, ¿no? Porque creo que ya la mayoría de gente es más nativa. Entonces, vamos a ver, tu cerebro es un buscador de Google. Entonces, si le preguntas todo el rato a tu cerebro, ¿por qué me ha pasado esto? Pues marca, ¿por qué me pasa esto? Y te da más cosas de esas para que veas por qué. Pero si la pregunta es, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo se puede vivir otra realidad? Entonces, fíjate cómo ya me va llevando en otra dirección. Entonces, es lo que tú dices, a veces cuando estamos en el resignación no estamos buscando ya ninguna posibilidad. Yo sé que hay mucha gente que está cansada. Yo misma he estado en búsqueda y a veces decía, jolines, hartita ya de darle vueltas a la rotonda estoy. Sí. Pero por eso creo que a veces ese punto más de venga, porque de verdad que al final el salto es totalmente diferente, ¿no? El decir, estoy en otra realidad, con otras herramientas, con otras posibilidades, no me lo acabo. Fíjate que yo me tiendo a encontrarle todo enseguida al fin y digo, ostras, no me lo acabo, no paro de aprender, no paro de encontrar cosas, no paro de encontrar utilidades nuevas. De hecho, fíjate que nosotros hacemos actualizaciones de por vida porque cada poco descubrimos más cosas en las que podemos utilizar el método Soma, porque esto está en expansión, ¿sí? Entonces, al final es una herramienta que acompaña nuestro desarrollo y conforme vamos evolucionando la podemos hacer evolucionar. Correcto. Entonces, para mí lo importante es esto, es
ostras, aunque estés cansado, aunque ya es, vale, y si lo miras desde otro punto de vista, y si esto fuera un programa y se puede quitar, y si lo que se me repite está programado y por lo tanto se puede desprogramar, ¿verdad? Yo también invitaría a esas personas que están ahí al borde, y como tú bien has dicho, yo también estaba ahí al borde de decir, va, que se pare el mundo que yo me bajo, ¿no? Pero ya que estamos aquí, ¿por qué no probamos a hacer algo distinto con nuestra vida? A dejar, porque nos han enseñado el sufrimiento, la letra con la sangre entra, lo que no cuesta, no merece la pena. Pero lo que yo, por ejemplo, en las sesiones de masaje, la gente me dice, es que si no me duele, digo, y es que si te hago un masaje relajante y te alivio los problemas, es mucho mejor. Digo, la gente está acostumbrada al sufrimiento en vez de a vivir desde el amor, desde otro sitio, que no quiere decir que no se tengan problemas, pero a vivir las cosas desde otro lugar que no sea el sufrimiento, porque uno tiene que sufrir para liberar traumas, para cualquier cosa. Cambiar eso es, para mí es importante que la gente empiece a verlo y a vivir desde otro sitio. Mira, yo digo mucho que al menos aquí en España hay mucha adicción al drama. Necesitamos verlo todo así, ok, pero de verdad, y la vida ya trae sus cositas como para que tengamos que echar más sal y pimienta. Entonces, no, date todo lo bueno, date todo lo mejor posible, ¿no? El programa de lucha es estrella en este país y desde luego el de víctima, a mí me pasa, a mí me hacen, es que tú no entiendes porque es que lo mío. Y dices, bueno, pero estás ahí, estás aferrado, no estás moviéndote hacia ninguna posible opción diferente. Entonces, al final, tu cerebro está en círculos porque no le estás diciendo dame una respuesta, le estás diciendo manténme en el problema. Que no te digo que no haya problemas muy gordos ni que todo se vaya a resolver en 2 minutos, pero poquito a poco, ¿no? Un poquito de luz puede ir empezando a hacer que nos movamos en otra dirección. Al final, lo bueno de esto, lo bueno de nuestros problemas cuando los resolvemos es que nos pusieron en movimiento. Y yo algunas veces hay personas que me fascina cuando me dicen, estoy agradecida a lo que me pasó porque gracias a esto cambié o porque gracias a esto nos conocimos. Y pienso, ostras, porque gracias a esto inicié un camino. Y dices, ves, aquí se ha resignificado el dolor, que no el sufrimiento, el dolor, se ha resignificado y se ha convertido en algo de propósito de vida, de bueno, ¿no? De ahora sé lo que soy y estoy encantada de serlo. Entonces, a veces cuando estamos en este agujero pensemos, ostras, a lo mejor le puedo todavía encontrar la manera de convertir esto en lo peor que me ha pasado, casi en lo mejor que me ha pasado. Al final lo sencillo es tirar la toalla, pero bueno, como he dicho antes, lo bonito es decir, ya que estoy aquí, los problemas van y vienen y la vida siempre puede cambiar. ¿Por qué no me abro a esa posibilidad? Claro. Y una vez que tú te abres, ya no estás, como tú has dicho, cerrando tu mente en un problema concreto, te abres y las posibilidades se abren ante ti. Sí, sí. De verdad que yo lo he experimentado en cientos de miles de veces conmigo misma, con mucha gente a mi alrededor. Me encanta ver pues a la gente que se forma, las cosas que me cuentan, ¿no? Su propia experiencia, porque todavía ves que todo se va haciendo grande, ¿no? Que no es solamente lo que yo hago, lo que yo he hecho, sino lo que otra mucha gente está haciendo, incluso en áreas en las que a mí pues no he tenido la suerte de tener mucha experiencia en esas líneas. Entonces, ostras, claro que sí. Que yo ya cada día me planteo, ¿y qué más? ¿Y qué más es posible? ¿Y qué más que pensábamos que de una cierta manera puede que no lo sea? ¿Verdad? Entonces ahora el escepticismo lo uso de una manera todavía más positiva. No me creo nada, de nada. ¿Sí? Esto lo hablaba con Jordi Imbert, que trabaja con el método de Boe o visión extraocular, que él era como yo, muy científico y muy matemático, hasta que tú no lo experimentas en ti y dices, contra, ¿qué está pasando? Pues claro, la cabeza siempre te limita y cuando rompe ese techo, rompe otro y otro y vas diciendo, Dios mío, ¿y qué más es posible? Eso es. Entonces, por eso yo lo que pienso es que, bueno, pues afortunadamente tenemos la suerte de tener herramientas maravillosas, pero lo verdaderamente útil es lo que está ocurriendo. Y es, ¿y qué más es posible? Y boom, y te agrandas, y, ¿verdad? Y es el empoderamiento bonito. Es el de, empiezo a ser el dueño de mi vida, o la dueña de mi vida, y de mi realidad. Hacia ti y hacia el entorno que tienes, porque esto también se expande hacia el entorno. Sí, se comparte, se contagia. Yo siempre digo que igual que se contagia la queja, se contagia también el entusiasmo, ¿verdad? Y ser inspiración de otros. Pues eso, ¿no? A veces cuando me dice la gente, bueno, ya yo cómo cuento en mi entorno que hago esto, y digo, no lo cuentes, que te pregunten por qué estás tan bien. Eso sí que será que algo va muy bien, ¿verdad? Oye, ¿tú por qué estás tan bien últimamente? Y entonces le dices, espérate que te cuento, o espérate que lo pruebas. Pero que empiece por nosotros, y ahí se vaya transmitiendo.
Desde el ejemplo se impacta en los demás. Desde personificar los cambios. Al final, por eso insisto que todas las limitaciones, pues claro que sí, nos las vamos quitando. Por supuesto que sí. Hay que hacerlo. Bueno, Sara, ¿sientes que se haya quedado alguna cosita así en el tintero para hacer nuestra primera entrevista? ¿Algo que quieras compartir con las personas que nos estén viendo, luego verán el directo? Claro, pues me parece muy interesante, de verdad, como lo hemos planteado, tal vez como una frase final, ¿no? Yo lo que querría plantearse es, de verdad, aquellos que lo estáis intentando mucho, tal vez no sea una cuestión de fuerza de voluntad, sea una cuestión de programas, ¿verdad? Y aquellos que están también incluso con sentimiento de culpa, ¿no? De no consigo sacarme a mí mismo de esto, tal vez tampoco sea culpa tuya, son programas. Entonces, ese puntito de luz, por lo menos vayas, cuestionároslo, preguntároslo. ¿Y si esto que se repite no soy yo, ni tengo yo la culpa? Sí que sí responsabilidad, un momento de responsabilidad sí, pero ni por mucho que me mate con fuerza de voluntad a lo mejor, o por mucho que me culpe, no, me quito el programa y ya está, Entonces, de verdad que por lo menos ese puntito de pues que se lo cuestionen. Y a lo mejor a partir de ahí ya les apetece lo que tú dices, investigar algo, probar algo, pensar, escuchar otras opiniones y dar con lo que sea, pero somos mucho más grandes de lo que pensamos, de verdad. Esto es algo que constato a diario y que me gustaría que la gente lo empiece por lo menos a sentir, a percibir, a oler y luego ya cada uno encontrará su camino. En los comentarios del vídeo voy a poner cómo contactar contigo para las personas que hayamos generado curiosidad o quieran investigar, y también el enlace a la página para que vean los vídeos que compartes, los temas que trata. Y ya os digo que yo sé que a la gente les va a gustar porque son vídeos cortos, sobre todo los cortos que vais subiendo son explicativos y son súper sencillos de entender para cualquier persona. Qué bien, pues encantadísima, la verdad que intentamos ser más, yo intento aprender cada día a comunicar un poco mejor y a ser más divulgadora, porque yo creo que es un reto, ¿no? Estar hablando de este cambio de paradigma, que cada vez hay más gente que resuena, pero obviamente lo vamos construyendo entre todos, ¿no? Estas nuevas maneras de vernos a nosotros mismos y encantada, de verdad. Yo dedico ahora la mayor parte de mi tiempo a esto, a divulgación. Ya no estoy pasando con consulta, entonces solamente estoy en formaciones y en divulgación y haciendo unos esfuerzos, o por lo menos disfrutando del esfuerzo de comunicar desde muchos puntos de vista esto, ¿no? El qué significa que esto era un programa y se quita. Y lo pongo con muchos ejemplos, ¿no? El programa de tal, y que creo que ahí es donde mucha gente empieza a decir, ostras, plum, lucecita, y si esto es un programa y resulta que aquí toda la vida yo peleándome, ¿verdad? Eso creo que es muy movilizador de dentro a fuera. Sí, yo doy fe de la reprogramación y de quitar esos programas. Entre ellos yo recuerdo el de qué mala madre soy. No vamos a profundizar, pero lo dejamos ahí para otro directo, porque eso, y doy gracias por haberte encontrado y haber reprogramado muchas cosas y quitado otras. ¿Cuánto sufrimos, verdad, con eso? Y además, o sea, madres perfectas no hay, tampoco lo hay que tal, pero, ostras, disfrutando, divirtiéndose, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuento yo y me quité el programa de madre sufridora? Y a mí me encantó porque, claro, me he reído mucho, he disfrutado mucho, no me he preocupado casi. Y claro, muchas madres me decían, pero tú no sufres. Y yo, no, yo no sufro, disfruto. Y cuando hace falta me ocupo. Pero sí, es un enorme cambio de manera de ver las cosas. Y bueno, pues eso, tanto tú como yo creo que tenemos este deseo de compartir y de inspirar a otros y ojalá este ratito sirva un poquito para alguien. Claro que sí. Pues Natalia, muchas gracias, Sara, por haber compartido este diálogo conscientes con nosotros. Espero que volvamos a coincidir, ya sea en persona o vía internet, y que sigamos dialogando de Soma y que compartas los avances que estáis teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Natalia. Un besito. Con un estudio científico que también será muy, muy bienvenido. Gracias, Natalia. Besito. Un besito. Agur. Hasta luego. Chao, chao.